Cuando las historias no se escriben, corremos el riesgo de que cambien a través de los años. Las personas por naturaleza le quitan, le ponen a las propias historias, se van tergiversando, van cambiando y ciertamente nosotros teníamos la preocupación de que la historia de Goya se mantuviera tal y como es y de una manera real, basada en una investigación, en una historia documentada que ciertamente no está abierta a opiniones ni a versiones, sino a lo que fue. La idea de hacer el libro de Goya fue bien interesante. Surge de una conversación que yo tuve con Carlos Unanue y yo había visto el trabajo creativo del doctor Baralt en términos de los libros corporativos y me parecía que estábamos justo en el momento de hacer la historia de Goya para sus 75 años. Para mí fue verdaderamente un momento de gran alegría que Goya hubiese pensado en mí. En particular porque desde hacía años que yo andaba tratando de convencer a muchos en Puerto Rico que hacía falta escribir la historia de los españoles en Puerto Rico en el siglo XX. Como historiador siempre me ha interesado el poder hacer investigación, posiblemente de datos que nadie conozca, de episodios inéditos, y creo que Goya está llena de esos episodios inéditos. Uno de los elementos más importantes para el historiador al concertar estos acuerdos de escribir una historia por encomienda es tener toda la libertad de escribir lo que uno encuentre de acuerdo a la investigación. Así quedó claro desde el primer día que yo tendría no solamente toda la libertad de investigar los temas que yo quisiera, sino que además de eso tendría toda la libertad de escribir sobre ellos. A lo largo de estos años encontré situaciones difíciles, porque qué historia familiar no es difícil, y más cuando hay varias generaciones involucradas. Siempre me sentí más que halagado de tener la confianza de la familia Unanue para que yo buscara, para que yo indagara en todos los lugares y así luego poderlos escribir haciendo justicia. Como parte de esta historia logré, a mi parecer, poder relatar la historia que yo fui encontrando, no la historia que me dijeron que yo escribiera. El libro surge del interés de conservar la historia. La historia de Goya es fascinante desde la perspectiva de su evolución corporativa, pero también tiene un vínculo estrechamente a lo que es el desarrollo de los hispanos en los Estados Unidos, a lo que es el proceso de industrialización propiamente en Puerto Rico. De manera que es una historia que merece ser escrita, conservada, para conocimiento de nosotros en estos momentos y sobre todo para conservarlo para las futuras generaciones. En el proceso de investigación, verdaderamente lo más importante es la búsqueda de los documentos nuevos, de las historias nuevas que me interesa presentarle luego al público. Ocurre sencillamente viendo los propios documentos que Goya hubiese guardado a través de los años. De manera que necesitábamos a una persona que representara y nos ayudara con el resto de las operaciones fuera de Puerto Rico. Esa figura fue finalmente Joe Pérez, que es nuestro vicepresidente ejecutivo en Goya Foods en New Jersey. Y de sorpresa me encuentro que me nombraron la persona indicada de New Jersey para ayudar al doctor y Evelise coordinar entrevistas, conseguir información, distintos datos. Además de buscar la manera de proveerme los documentos, solía, siempre que visité a Nueva Jersey, tenerme un listado de personas para que yo pudiera entrevistar. En Puerto Rico se me concertaban citas con empleados, con gerentes, con la alta gerencia de la compañía, y que eso mismo se iba calcando en Nueva Jersey, se iba haciendo
en Miami, en Texas, en la República Dominicana, en España, en cada lugar a donde Goya fue, ahí fui yo también, teniendo esta gran oportunidad de conocer a aquellos que habían sido los que habían hecho la historia de Goya. Se empezó a mirar más allá, a la República Dominicana, a España, a distintas personas con quien podía hablar en persona o por teléfono. Una de las entrevistas más curiosas que tuve fue cuando fui a España, en Villasana de Mena, el pueblo natal de Prudencio Unanue, y allí me entrevisté con el párroco, con el alcalde, con el juez, con el historiador local, con el folclorista, con todo el mundo, prácticamente a todos los que de alguna manera u otra estuvieron vinculados con la familia Unanue, todos deseosos de conocer este hombre que vino a la América a hacer fortuna. La cantidad de documentos que surgió a través de la investigación, pues se podrán imaginar, es una cantidad de bastante volumen, no solamente de Goya de Puerto Rico, sino de todos los Goyas. Para documentar efectivamente la historia, había que tener toda esa documentación en un espacio físico. Se reservó un espacio que está en Goya de Puerto Rico y se ha denominado como el Archivo Histórico. Que se forma con los documentos que ya teníamos, pero con los documentos que yo fui recogiendo en mis viajes a los diferentes centros de Goya en España, República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. El archivo sirve para guardar para el futuro los documentos de Goya, pero también como prueba documental de lo que hemos relatado en el libro. Cuando comenzamos el proceso de creación del libro, sabíamos que iba a ser un proceso largo, dividido por etapas, por fases. Y ciertamente un proyecto de esta naturaleza que comienza con un proceso de investigación, continuando con el proceso de escritura, iba a requerir igualmente un proceso muy intenso en la fase ya de ilustración y de la selección minuciosa de sus fotografías. Llegamos a un momento importantísimo en el libro, que era la ilustración. Hacer el cuento, pero usando fotos, usando mapas, usando otros elementos visuales. Y de hecho, tratar de usarlo de la manera más moderna posible. Así fue como le sugería Goya a Alberto Rigau, quien no hacía mucho había sido también el que había ilustrado una obra que yo había publicado. Alberto, hombre joven, con nuevas ideas en el diseño, habría de darle a la historia de Goya un elemento nuevo, y es la belleza del libro. Alberto vino a Goya, tuvimos una reunión bastante corta con él. Nos dimos cuenta de que es un joven bien comprometido, muy responsable y sobre todo muy preparado para este proyecto de tanta importancia para nosotros. El proceso de diseño se manejó de una manera bastante orgánica. Las decisiones se hacían en grupo, se trabajaba con Carlos Unanue, se trabajaba con Ibelis Rivera y con el doctor Baralt. Por ejemplo, el tamaño del libro, que terminó siendo un libro de 9×12, se eligió entre todos en una tarde en las cuales se consideraron varias opciones y de entre ellas se escogió la que entendíamos que iba a ser la que mejor representaría la historia de la compañía. En mi experiencia, las portadas usualmente resultan ser el dolor de cabeza, en el sentido de que es lo último que tengo que diseñar. En este caso, la situación fue diferente. La portada fue lo primero que se terminó. Y esto se debe a que mientras el argumento de por qué el libro y cómo el libro iba a funcionar y cómo se investigaron las imágenes fue todo desarrollándose, logramos llegar a un acuerdo de cómo la compañía quería representarse. En este caso, con su propio producto. Luego de esto era cómo el producto, que es un producto físico, tridimensional, las latas, cómo esto lo podíamos representar sobre papel, lo cual trajo los retos técnicos de jugar con los relieves, jugar con los estampados, para así lograr la portada que hoy tenemos. Alberto fue clave para el proceso de diseño, pero también en el proceso de impresión. Una vez uno culmina con la etapa de diseño, uno tiene que entonces decidir que hay que imprimir este libro. Y esto es una parte donde en verdad uno siempre está nervioso, porque la impresión del libro, no importa cuán bien o mal haya estado el diseño, la impresión del libro es lo que va a reflejar al fin y al cabo la permanencia de la pieza. Seleccionar una imprenta tiene que ver no solamente con los colores, tiene que ver también con
cómo manejan el papel, cómo hacen la costura, cómo ensamblan el libro, para que tenga permanencia. En este caso eso era de vital importancia, porque un documento que celebra 75 años, uno quiere que pueda durar y que pueda perdurar también para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar. Desde el principio sabíamos que íbamos a hacer el libro en una versión en inglés y otra en español. Por lo tanto, nos vimos en la necesidad de reclutar a un traductor y a un equipo editorial en inglés. La selección final de la persona que tradujo el libro, el doctor Andrew Hurley, no pudo haber sido mejor. Es importante que el traductor conozca verdaderamente la historia que está detrás de cada palabra para poder llevar ese mismo mensaje que aparece en español. Hurley además me ayuda a constatar para que todos los documentos estén correctos, para que todo esté muy bien citado, porque de la única manera que él puede traducir bien en inglés es si tiene la información exacta en español. Yo creo que haber visto finalmente Si es Goya tiene que ser bueno, 75 años de historia, tiene que ser un motivo de orgullo para todos los que de una forma u otra estuvimos involucrados con este proyecto a través de los 5 años de trabajo. Creo que hemos dejado para la posteridad un gran proyecto, un gran legado en términos de la historia de Goya y de todas las historias que encierra la historia de Goya en sí misma. Guillermo hizo un gran trabajo. El libro es, a cierto punto, la Biblia de nuestra empresa. Salió perfecto, hay muchos detalles y, más importante, sin quitar nada a Goya, sin quitar nada a la familia Unanue, pero hay un punto importantísimo del libro. Le da al mundo conocer lo que valemos como hispanos en este país. En Estados Unidos muy pocas veces salen reportajes positivos sobre lo que los hispanos han aportado a este país. Este libro lo confirma. Ciertamente la integración de un talento humano es importantísimo para un proyecto de esta naturaleza, sobre todo en lo que corresponde a la parte editorial. Nosotros tuvimos el privilegio y la satisfacción de trabajar con un equipo de primer orden, como lo fue la doctora Mercedes López Baral, la doctora Teresa Tió, la doctora Viviana Abreu, la doctora Margarita Benítez, la señora Gloria Madrazo y Marta Aponte. En la versión en inglés trabajamos la parte editorial con la señora Catherine Bork. Sin lugar a dudas, todas y cada una de ellas integraron todo su mejor talento para que este libro fuera el reflejo fiel de lo que es Goya. Finalmente, confiamos en que este libro sea un instrumento de valor para los estudiantes, tanto a nivel escolar como universitario. Que cada persona que lo tenga en sus manos pueda también entender la trascendencia de 75 años de historia de la empresa y de todo lo que encierra la empresa en sí misma. Y confiamos en que tenga un valor añadido al reconocer la importancia de esa frase icónica e histórica de Si es Goya, tiene que ser bueno.